Era una típica noche de verano en A Coruña, España. 3 de julio de 2021. El aire era cálido, las calles estaban llenas de vida. La gente disfrutaba del corto verano español. Entre la multitud se encontraba Samuel Luiz, un auxiliar de enfermería de 24 años. Samuel estaba con sus amigos, celebrando la vida. Era un joven lleno de promesas. Poco sabía él que esa noche sería la última. Esta noche de verano daría un giro inesperado. La noticia de la agresión a Samuel se extendió como la pólvora por A Coruña. La ciudad, conocida por su vibrante vida nocturna y su ambiente acogedor, estaba conmocionada. ¿Cómo pudo ocurrir un suceso tan horrible aquí? A orillas del Riazor, bajo la atenta mirada de la Torre de Hércules, un joven se debatía entre la vida y la muerte. La comunidad contuvo la respiración, rezando por un milagro, esperando contra toda esperanza que Samuel saliera adelante. Las detenciones se produjeron con rapidez, prueba de la presión ejercida sobre las fuerzas del orden para que dieran respuestas tras la muerte de Samuel. Los 5 sospechosos, todos ellos jóvenes, fueron puestos bajo custodia. Sus rostros, plasmados en periódicos y pantallas de televisión, se convirtieron en sinónimo de la tragedia. Los acusados, despojados ahora de su anonimato, se vieron expuestos a la cruda mirada del ojo público. Sus vidas, al igual que la de Samuel, cambiaron irrevocablemente. La ciudad de A Coruña contuvo la respiración. Las detenciones, si bien ofrecían un atisbo de esperanza de justicia, poco hicieron para sofocar la profunda sensación de inquietud que se había apoderado de la comunidad. La investigación seguía en curso, un proceso lento y meticuloso. El público, ávido de respuestas, devoraba cada detalle que salía a la luz. Los rumores se arremolinaban, las especulaciones campaban a sus anchas, y el caso se convirtió en tema de conversación constante. A medida que avanzaba la investigación, A Coruña se sumió en un estado de parálisis. La ciudad, normalmente rebosante de vida, parecía contener la respiración. La atmósfera despreocupada del verano se había evaporado, sustituida por una tensión palpable. El espectro de la muerte de Samuel se cernía sobre la ciudad, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie. Se celebraron vigilias, las velas parpadearon en la noche y las flores se amontonaron frente a la discoteca donde se había iniciado el enfrentamiento. La muestra de dolor y solidaridad fue inmensa. Personas de todos los ámbitos de la vida, unidas en su dolor e indignación, se reunieron para llorar a Samuel y exigir justicia. El caso había trascendido las fronteras de A Coruña, convirtiéndose en una tragedia nacional que suscitó debates sobre la homofobia, la violencia y la urgente necesidad de un cambio. Sección 3. Los cargos. Tras meses de investigación, la Fiscalía anunció finalmente los cargos. De los 5 sospechosos, 4 iban a ser juzgados por el asesinato de Samuel. Los cargos eran graves, lo que reflejaba la brutalidad del crimen y la posibilidad de que se considerara un delito de odio. La Fiscalía, confiada en su caso, alegó que la agresión a Samuel fue premeditada y alimentada por la homofobia. La noticia de los cargos causó conmoción en A Coruña. La posibilidad de que la muerte de Samuel no fuera un acto de violencia al azar, sino una agresión selectiva motivada por el odio, desató una tormenta de emociones. La comunidad LGBTQ+, largamente marginada y objeto de discriminación, sintió una renovada sensación de vulnerabilidad. El caso se convirtió en una vara de medir, obligando a España a enfrentarse a sus propios prejuicios profundamente arraigados. Comenzó el juicio, un acto solemne que se celebró entre los imponentes muros del Palacio de Justicia de A Coruña. La sala del tribunal, normalmente escenario de mundanas disputas legales,
se transformó en un crisol de emociones en bruto. Para las familias implicadas, tanto la de Samuel como la de los acusados, fue una experiencia angustiosa, una exhibición pública de sus más profundos dolores y ansiedades. La acusación, encabezada por una experimentada fiscal conocida por su meticulosidad, expuso su caso metódicamente. Presentaron una montaña de pruebas, recopiladas minuciosamente durante meses de investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad, granuladas e inquietantes, mostraban el altercado a las puertas de la discoteca, el caos, la violencia, los fugaces momentos que condujeron a la muerte de Samuel. A medida que avanzaba el juicio, la sala se convirtió en un microcosmos de la ciudad dividida. La tribuna de público estaba abarrotada cada día, con una mezcla de periodistas, curiosos y personas directamente afectadas por la tragedia. El ambiente era eléctrico, cargado de expectación, dolor y el peso de juicios tácitos. Los susurros seguían a cada testigo, a cada prueba presentada. La fiscalía, que pretendía probar su caso más allá de toda duda razonable, se centró en los insultos homófobos que supuestamente se profirieron durante la agresión. Presentaron mensajes de texto y publicaciones en redes sociales de algunos de los acusados. Mensajes que contenían un lenguaje ofensivo y demostraban una inquietante falta de remordimientos. El peso del caso, la responsabilidad de dictar un veredicto justo, recaía sobre los hombros de los 9 miembros del jurado. Ciudadanos corrientes abocados a una situación extraordinaria, escucharon atentamente durante semanas los testimonios y sopesaron cuidadosamente cada prueba presentada. Sus rostros, visibles para la sala pero ilegibles, dejaban entrever poco de sus pensamientos y deliberaciones. El juez, una figura severa conocida por su imparcialidad, instruyó al jurado sobre la ley, explicando los cargos contra cada acusado y la carga de la prueba necesaria para un veredicto de culpabilidad. Hizo hincapié en la importancia de dejar de lado cualquier sesgo u opinión personal, instándoles a alcanzar una decisión basada únicamente en las pruebas presentadas en el juicio. La Fiscalía, en su empeño por conseguir una condena por delito de odio para Diego Montaña, centró su atención en el mundo digital. La vida y la muerte de Samuel se habían desarrollado con las redes sociales como telón de fondo, un espacio donde se forjaban amistades, se compartían opiniones y a veces se gestaba el odio. Los investigadores, provistos de órdenes judiciales, se adentraron en la actividad online de Diego. Examinaron sus perfiles en las redes sociales, analizando años de publicaciones, comentarios y mensajes. Pretendían establecer un patrón de comportamiento, una huella digital que revelara sus verdaderos sentimientos hacia la comunidad LGBTQ+, y crucialmente, hacia Samuel. El equipo de la defensa, enfrentado a las pruebas condenatorias de la actividad online de Diego, argumentó que se trataba solo de palabras, las declaraciones imprudentes de un joven que intentaba encajar. Afirmaron que la personalidad online de Diego era una fachada, una forma de proyectar una imagen de masculinidad y bravuconería ante sus compañeros. Presentaron a testigos, amigos y conocidos de Diego, que dieron fe de su carácter, describiéndolo como un amigo leal, un bromista, alguien incapaz de la violencia infligida a Samuel. Argumentaron que la gente no siempre es lo que parece en Internet, que el anonimato de la red puede envalentonar a los individuos para que digan y hagan cosas que nunca soñarían con hacer en persona. Sección 3. Los prejuicios en el banquillo. La Fiscalía, al construir su caso contra Diego, argumentó que sus insultos homófobos, tanto online como supuestamente durante la agresión, no eran meros insultos, sino más bien expresiones de un prejuicio profundamente arraigado, que en última instancia condujo a la muerte de Samuel. Argumentaron que la intolerancia de Diego, alimentada por la homofobia social,
creó un clima de intolerancia que hizo posible la agresión a Samuel. Presentaron a peritos que testificaron sobre la omnipresencia de la homofobia en la sociedad, cómo se manifiesta de forma sutil y abierta, y cómo puede degenerar en violencia. Hablaron del miedo y la vulnerabilidad que experimentan las personas LGBTQ+, la constante amenaza de discriminación y violencia que se cierne sobre sus vidas. La sala contuvo la respiración cuando la atención se centró en Catherine Silva, la única mujer acusada en relación con la muerte de Samuel. A diferencia de los demás acusados, Catherine no se enfrentaba a cargos de asesinato. La fiscalía, tras revisar las pruebas, había determinado que su papel en el altercado fue mínimo, sin alcanzar el umbral de culpabilidad penal en la muerte de Samuel. Sin embargo, la fiscalía pretendía responsabilizar a Catherine de sus actos aquella noche. La acusaron de omisión del deber de socorro a Samuel, un delito en España. La fiscalía argumentó que Catherine, si bien no participó directamente en la agresión física, fue testigo de la violencia y tenía la obligación moral y legal de intervenir o pedir ayuda. El jurado, encargado de sopesar las pruebas contra Catherine, se enfrentaba a una difícil decisión. Habían escuchado durante semanas los testimonios, habían visto el dolor desgarrador de la familia de Samuel y habían sido testigos del miedo y el remordimiento grabados en el rostro de Catherine. Tenían que lidiar con la cuestión de si la inacción, ante tal brutalidad, constituía un delito. Tras días de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Catherine Silva fue declarada inocente del delito de omisión del deber de socorro a Samuel Luiz. La sala, que había contenido la respiración durante semanas, exhaló. El veredicto, si bien supuso un alivio para Catherine y su familia, no sirvió para aliviar el dolor y la pérdida que sentían los seres queridos de Samuel. El veredicto en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz conmocionó a A Coruña. La ciudad, antes unida en el dolor, se vio fracturada por la decisión del jurado. Para algunos, los veredictos de culpabilidad para 3 de los acusados y el reconocimiento de la motivación homófoba trajeron una sensación de cierre, una agridulce afirmación de que la vida y la muerte de Samuel importaban. El reconocimiento por parte del Tribunal del Odio que alimentó la agresión ofreció un atisbo de esperanza, una señal de que quizás, por fin, la sociedad comenzaba a reconocer la insidiosa naturaleza de la homofobia. Pero para otros, los veredictos no sirvieron de consuelo. La absolución de Catherine Silva, la mujer acusada de no prestar auxilio, dejó un sabor amargo. Muchos consideraron que ella, testigo de la brutal agresión, tenía la obligación moral de intervenir, de intentar salvar la vida de Samuel. Su absolución, si bien jurídicamente sólida, les pareció a algunos una injusticia, una señal de que el sistema seguía teniendo dificultades para proteger a los más vulnerables. Tras el juicio, el nombre de Samuel Luiz se convirtió en sinónimo de la lucha contra la homofobia en España. Su asesinato sirvió como un duro recordatorio de la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTQ+, incluso en un país a menudo percibido como progresista. El caso desencadenó un debate nacional sobre los delitos de odio, lo que dio lugar a peticiones de leyes más estrictas y una mayor protección para los grupos marginados. La familia de Samuel, con la voz rota por el dolor y la rabia, se convirtió en ferviente defensora de la justicia y la igualdad. Canalizaron su dolor en acción, trabajando incansablemente para mantener viva la memoria de Samuel y asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Crearon una fundación en su nombre, dedicada a combatir la homofobia y a promover la aceptación y la comprensión.